ingeniero José N. Gómez Sáenz es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Ciencias de Geotécnica de la Geotechnical Georgia Tech, ingeniero jefe de Intertech en West Palm Beach. Con ustedes, el ingeniero José Gómez Sáenz. Bienvenido. Muchas gracias, Mario, por tu introducción. Lo primero que quiero verificar es si me oyen bien. Sí, señor, te estamos escuchando. Me escuchan bien. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Para mí es un gran privilegio estar en esta lista selecta presentando para conmemorar yo diría, las 5 décadas de profesión continua del profesor Jaime Suárez Díaz. ¿Verdad que es muy emocionante? Es muy emocionante estar aquí. La presentación mía, como mencionó Mario, es para el análisis del deslizamiento que ocurrió en Bogotá por allá en el año 94, en la calle 72 con carrera séptima, y es un proyecto muy interesante en donde logramos obtener buenas lecciones aprendidas. Antes de materia, vamos hay slides que están en inglés, otras en español, pero igual tenemos un auditorio que seguramente entiende en inglés, pero mi presentación va a ser en español y no van a tener ningún problema. Vamos a tener una introducción, posteriormente vamos a hablar de quizás en lo que yo insisto siempre, la importancia del perfil estratigráfico del proyecto donde se esté trabajando junto con la geología. Vamos a hablar de las causas que generaron este deslizamiento. Vamos a hablar de las alternativas de rehabilitación que se plantearon en su momento. Posteriormente vamos a hablar del diseño en tierra reforzada pues, que se llevó a cabo y las consideraciones que se hicieron desde el punto de vista parámetros de resistencia de los materiales. Posteriormente vamos a hablar de algunas construcciones, de algunas experiencias durante la construcción, para finalmente pues hablar de las lecciones aprendidas. Yo me imagino que en este auditorio tenemos variedad de participantes, probable que tengamos estudiantes, ingenieros jóvenes, o sea que voy a ser muy detallista con los análisis que voy a presentar aquí. Bueno, a nivel de introducción y antes de empezar, a mí siempre me gusta hablar de alguna experiencia geotécnica o algún tema que siempre debemos de tener presente, pues los ingenieros que estamos en esta rama tan especial que está asociada con la naturaleza. Y yo muestro esta diapositiva pues para decirles aquí, que no está funcionando el pointer. Si nosotros tenemos, aquí algo. Un segundito, por favor. Bueno. Esto es lo que está debajo del terreno natural que nosotros no conocemos. Y la importancia, pues, de un análisis de estudios geotécnicos es poder predecir eso. Y pueden pasar muchas cosas. Imagínense que nosotros no conocemos ese corte y hagamos un sondeo aquí, hagamos otro sondeo acá. Si esa es la situación, vamos a terminar con un perfil estratigráfico que probablemente tiene 3 capas. Una aquí, otra aquí, porque son estos materiales más gruesos, son como unas gravas. Y posteriormente, pues lo que encontremos para abajo. Si nosotros diseñamos con eso, podríamos recomendar que cimentemos pues, sobre estos materiales gruesos y posteriormente, como dicen, aquí el diablo está en los detalles. En el momento de la construcción, las zapatas pues no van a estar localizadas ni aquí, sino probablemente en suelos más débiles. Y vamos a empezar a tener problemas durante la construcción y en ese momento es cuando nos llaman a los ingenieros geotecnistas pensando que tenemos la bola de cristal y que demos la solución. Entonces la moraleja aquí es nunca disminuir
los alcances de las exploraciones geotécnicas, siempre mirar la geología, que la geología ayuda mucho a detectar formaciones que nos van a permitir interpretar mejor los perfiles estratigráficos. Bueno, entrando en materia, en el proyecto está localizado en Bogotá. Los que conocen a Bogotá, pues esta es la carrera séptima, esta es la calle 72, el norte va aquí hacia la derecha. Vamos a hablar de la excavación de los sótanos para la construcción de este edificio que ustedes tienen aquí en toda esa esquina. Como cosas particulares, pues aquí está la intersección, aquí está la iglesia del gimnasio moderno que está aquí, bien pequeña, y también que aquí podemos verla pues resaltada, pues es un icono pues allí en la zona, ¿no? Esta es otra vista mirando de norte a sur. La obra está localizada en el costado suroccidental pues, de esa intersección que es muy importante. Tan importante es que el número de vehículos diarios es del orden de 8.000, o sea, es un tráfico bastante pesado. Y el edificio como tal, pues se construyó en un lote que tiene un área de aproximadamente 1 hectárea, 10.400 metros cuadrados, y todo el área útil, no es así, del edificio, es del orden de 100.000 metros cuadrados. Estamos hablando de 10 hectáreas para 19 pisos, 4 sótanos. Esta zona geomorfológicamente está muy cerca de los cerros orientales de Bogotá, y este era el diseño original, 4 sótanos, y finalmente pues hicieron 5 sótanos, y esa es la razón pues por la cual estamos aquí presentando esta charla, porque cuando se decidieron hacer el 5.º sótano fue cuando ocurrió la falla pues en esa zona. Entonces la noticia en mayo 9 de 1994 fue esta. Esto, por ejemplo, es un recorte pues, de la revista Semana, ¿no es así? Otros recortes del periódico, en donde pues aquí se pueden visualizar claramente las grietas pues, de tensión que se formaron y la falla como tal, ¿no? Hubo un deslizamiento. Esta zona de aquí estaba confinada con una pantalla flexible de concreto neumático, y esa pantalla estaba soportada con tensores y el sistema falló. Aquí alcanzan a ver algunos de los tensores, después vamos a ver más en detalle esas cosas. Pero esta es la idea para que se den cuenta pues, de la zona afectada. En términos de volumen, estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000, 7.000 metros cúbicos de material se deslizaron en esa zona. La gente pregunta a veces que si hubo muertos y no hubo muertos. La respuesta rápida es sí, desafortunadamente hubo una pérdida humana. Cuentan las versiones que a pesar de que la zona estaba bien acordonada con las cintas amarillas, esta persona necesitaba atravesar la carrera séptima para ir al banco a hacer algo, y en ese momento que él iba pasando, pues ocurrió el deslizamiento y fue la única persona pues, que falleció. Esta es una foto mirando de la calle 72, mirando hacia el occidente. Estamos localizados justo arriba o al este de la carrera séptima. Para que se den una idea de lo que vamos a hablar, es esta zona. Esta es la excavación que fue necesaria, aproximadamente 17 metros de profundidad, para empezar a construir los sótanos pues, del edificio. Como les comenté en algún momento, esta excavación estaba siendo soportada por una pantalla flexible de concreto neumático de 30 centímetros de espesor, la cual falló. Y debido a esa falla, pues se involucró la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Por aquí están mis colegas Álvaro González, la Universidad de los Andes, y vamos a ver recortes pues, de todos esos análisis para entender bien qué fue lo que pasó y cómo se sucedió. Empezamos entonces ahora con el perfil estratigráfico y el sistema de soporte temporal que se utilizó en el proyecto.
esta diapositiva o este corte que ustedes ven aquí es tomado en su momento del informe que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en donde ustedes pueden apreciar rápidamente aquí los 4 sótanos que se habían contemplado para la excavación original, llegaba hasta esta altura de aquí. La pantalla, pues es esta, la pantalla de concreto, una pantalla de concreto neumático muy flexible, soportado por estos tensores o tiebacks que se localizaron a diferentes profundidades, de diferentes longitudes y con diferentes capacidades. En la zona que falló, que tiene una longitud de más o menos 30 metros, se habían instalado al orden de 100 tensores de estos, con capacidades que oscilaron entre 45 y 25 toneladas, las mayores capacidades arriba y posteriormente pues continuaron abajo. Antes de iniciar la excavación para el 5.º sótano se construyeron estos caissons, que era su función primordial era también soportar la pantalla como tal, y después pues se llevó a cabo la excavación del 5.º sótano, y durante la excavación de este 5.º sótano fue cuando el sistema colapsó. Con base pues en la exploración detallada pues que se hizo a raíz de la falla por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad de los Andes, se excavaron unos caissons y se hizo un estudio muy pormenorizado de la estratigrafía en el sector. Se determinaron 3 unidades, la unidad superior, media e inferior. La superior es de gravas con finos, la inferior es gravas más gruesas, la media gravas más gruesas, y finalmente aquí la inferior estamos hablando de suelos finos, arcillas con limos y algo de arena, pero suelos más que todo arcillosos. Aquí muestro yo lo que hice, ojalá nuestros audiencia joven y estudiantes miren esto con detenimiento, que esto es lo que se denomina un perfil estratigráfico detallado. Esto es lo que buscamos nosotros cuando estamos haciendo un perfil estratigráfico, entender la naturaleza para nosotros poder diseñar. Cuando se diseñó este proyecto, las perforaciones inicialmente se llevaron más o menos hasta este nivel, hasta el nivel 4, de tal manera que no se conocía información de aquí hacia abajo. Ustedes se estarán preguntando, ¿y eso por qué pasó? Eso pasó, y si quieren un comentario de mi experiencia, les digo, eso seguirá pasando, porque desafortunadamente en los proyectos de geotecnia, que es la cenicienta del gran entorno de los proyectos grandes, siempre se pasan por alto los pequeños detalles que son los que causan las grandes fallas en los proyectos. Entonces aquí ustedes ven un perfil estratigráfico muy detallado, ¿no es así? Asociando las 3 diferentes unidades de suelos que se encontraron: la grava media en matriz de areno-arcillosa, la grava gruesa en matriz limosa, y las arcillas limosas y arenosas aquí en la parte inferior. Entonces, la verdad es que esta unidad 3 no se conocía durante la fase de diseño del proyecto. Además, ustedes pueden ver aquí en cada puntico de estos fueron tensores que se habían instalado. Si suman todo eso, nos va a dar del orden de 100 tensores. De acuerdo con la investigación realizada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los tensores de abajo fallaron, y en el momento en que fallaron los tensores de abajo, pues todo el sistema colapsó. Eso lo vamos a ver también con más detalle con un perfil estratigráfico. Miren esta columna del caisson, de uno de los caissons que se excavaron, para determinar con precisión cuáles eran los materiales que conformaban esa zona que falló, y el nivel freático se encontró bastante por debajo, casi que al nivel de localización del sótano inferior. Ahora entremos a mirar a ver cuál fue la causa de la falla. Bueno, la gente que hablaba, qué era el murmullo, cuál era el chisme en la calle. El chisme en la calle, el murmullo era que habían unas tuberías, que esas tuberías se partieron, se saturó el material
y como claro se saturó el material, toda esa cuestión falló. Pero todos aquí en geotecnia sabemos pues que eso no fue la realidad. La realidad fue que la masa de suelo se movió, se relajó, falló, y en ese movimiento todo lo que había ahí pues lo partió, tuberías, y si las tuberías llevaban agua, pues obviamente pues había afluencia de agua. O sea, las tuberías no tuvieron que ver nada con la falla del sistema, como lo vamos a ver ahora. ¿En qué momento empezamos a involucrar yo en este proyecto con la compañía CIC Consultores en Bogotá? En el momento en que se estaba buscando una solución rápida. Lo primero que pedimos, y esto también es una lección aprendida para los ingenieros jóvenes, dennos una topografía de qué pasó y cómo podemos nosotros visualizar en 3 dimensiones la magnitud del deslizamiento. Y efectivamente nos entregaron esta topografía que ustedes ven aquí, en donde ven la localización de la pantalla que falló, los caissons, y un nivel intermedio que se iba a hacer. Aquí ven la magnitud de la falla. Aquí ven la calle 72, que prácticamente, como ustedes ven aquí, las grietas de tensión casi que llegaron al separador donde estaba este calle. Esta topografía fue esencial para poder proponer una alternativa de solución. Miremos muy rápidamente la causa. La causa se explica de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí la pantalla de concreto neumático que se llevó hasta el nivel inferior de la excavación o el sótano número 5. Tengan en cuenta que esto es una pantalla flexible. ¿Eso qué significa? Eso es muy importante. Al ser flexible no cumple con los requisitos de la teoría de Rankine de presiones laterales de tierra. Hay que utilizar otras presiones laterales de tierra que están basadas en mediciones, en análisis empíricos. Entonces, la pantalla inicialmente tenía una altura aproximada hasta este nivel, que es el nivel del cuarto sótano, y la presión lateral de tierra que se consideró fue esta presión vertical. ¿Por qué? Y está de acuerdo con el tipo de suelo, porque los suelos superiores eran suelos granulares y estas presiones laterales, pues, hombre, obedecen más o menos a una presión rectangular y no triangular. Yo no quise ponerla aquí para no confundir con tanta línea, y no triangular como sería una presión de Rankine, que sería de este sentido, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí ahora que realmente la presión que debió ocurrir, y esto está bien claro en el documento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la presión que debió ocurrir fue vertical arriba a través de los materiales granulares, si ustedes recuerdan las unidades 1 y 2, y posteriormente si el material nos cambió a un material de características finas, ya esa presión lateral de tierra no obedece a un diagrama rectangular, sino un diagrama triangular y mucho más grande. De tal manera que en la parte inferior de la pantalla, la presión fue equivalente a 4 veces más la presión que se consideró o que se asumió, porque es que esta presión fue asumida porque ellos no tenían información aquí abajo. Aquí abajo no se hizo perforación, las perforaciones habían llegado hasta esta altura. Entonces, asumieron de que el material iba a ser el mismo, se supuso que este era el diagrama de presiones, y con base en ese diagrama de presiones proyectaron unos tendones adicionales. Pero estos tendones adicionales, al ser la presión 4 veces más grande, no tuvieron la capacidad para soportar la presión, y por esa razón pues falló todo el sistema aquí abajo, ¿no? Entonces, haciendo un resumen intermedio aquí de las lecciones aprendidas de esta parte hasta el momento en que ocurrió la falla, es importante llamar al ingeniero geotecnista para participar en las decisiones que envuelvan el comportamiento de suelos. Si eso no se hace, ocurren cosas como esta. Se toman decisiones sin saber las consecuencias, tan graves como cuando cambio
cambiamos un tipo de material a otro, las consideraciones de análisis, de diseño van a ser diferentes. También es importante, y esto no es un secreto para nadie, hombre, no hay nada malo hacer un sótano, 2 sótanos adicionales, pero completemos la exploración geotécnica, hagamos más sondeos para cerciorarnos de que conocemos de la manera adecuada el perfil estratigráfico. Y esta es importantísima. No podemos ni asumir ni extrapolar un perfil estratigráfico porque todo está funcionando bien. Hasta el 4.º sótano todo estaba funcionando bien y así se había diseñado la excavación, hasta el 4.º sótano. Entonces, por el simple hecho de que estaba funcionando bien hasta el 4.º sótano, no implicaba que podíamos ir hasta el 5.º sin hacer una verificación. Finalmente, hay que verificar siempre los cambios en las condiciones de los suelos. Aquí nos podemos demorar horas hablando de las arcillas normalmente consolidadas, las arcillas preconsolidadas. Son arcillas, pero se analizan diferentes. Arenas y arcillas se analizan diferentes. Los conceptos son diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora miremos rápidamente las alternativas de rehabilitación. Como les dije, la información de que disponíamos nosotros fue de esa topografía en 3 dimensiones, ¿no?, que nos ilustraba esta falla y la superficie de falla, la superficie de falla ocurrida. ¿Cuál era el enfoque, el propósito de estos análisis alternativos? Teníamos que tener en cuenta que era un diseño rápido. ¿Y por qué tenía que ser un proceso rápido? Porque en ese sitio es uno de los sitios más congestionados de vehiculares en la ciudad de Bogotá, con 8.000 carros por día, probablemente hoy tendrán 10.000, no sé cuántos más. El diseño se tenía que hacer muy rápido, eran cuestiones de días, 1 o 2 días, hasta el alcalde estaba involucrado pues, en este proceso. Y obviamente pues había que estar de parte de lo que los dueños querían, no reducir el tamaño del área de los sótanos, porque eso tendría unas implicaciones muy grandes pues, en el área útil del edificio hacia arriba. Y cualquier cosa que se diseñara pues tenía que ser segura y, entre comillas, pues lo más económico posible. Entonces, las 2 alternativas que se analizaron fueron, pues, voy a empezar por la alternativa número 2, que era la alternativa que más fuerza tenía cuando nosotros llegamos al proceso, y era simplemente, si esta es la excavación vertical, hacer un relleno compactado, esta es la superficie de falla, ¿no? Hacer un relleno compactado con una pendiente estable aquí 1 a 1. ¿Eso qué implicaba? Eso implicaba que se iban a perder aproximadamente el 17% del área del lote, con una implicación de casi una pérdida del 40% del área útil total en todo el edificio, porque tocaría correr el edificio a este sector. La recomendación de nosotros desde un principio fue esto: hay que tratar de recuperarlo vertical, tal cual como estaba contemplado, y la única manera de hacerlo de una manera ágil era con un relleno en tierra reforzada, de aquí hacia arriba. Aquí podemos ver en estas 3 dimensiones la pantalla de concreto neumático que falló, y la idea era hacer el relleno vertical de aquí hacia arriba, empezando desde abajo, perdón, aquí donde están los caissons, y hacer una plataforma intermedia y seguir hacia arriba. En ese entonces, en el año 94, la tierra reforzada apenas estaba cogiendo fuerza en Colombia, y ya habíamos hecho varios proyectos y la cosa estaba funcionando, y eso nos daba pues la seguridad para hacerlo. El diseño, una sección transversal de lo que se pensó en ese momento y lo que se hizo fue esto que ustedes están viendo aquí. Esto es una copia pues del plano. Había un sector de ese relleno que tenía 17 metros de altura. Ustedes pueden ver aquí la intensidad pues del espaciamiento de las bandas de refuerzo que se hicieron. Ya vamos a hablar de eso, cómo se hizo. Hay otro sector en donde coincide con una especie de plataforma intermedia. Entonces el relleno tuvo pues esta sección transversal truncada pues que ustedes ven aquí. Pero aquí pueden notar pues el diseño
o la localización de esos mantos de refuerzo, ¿no? La única zona que se perdió desde el punto de vista área útil para la construcción fue esta zona de aquí, porque tocaba hacer este escalón por razones de estabilidad del relleno en tierra reforzada, la estabilidad externa, y de aquí para arriba pues todo el edificio siguió exactamente igual. Entonces, las consideraciones de diseño. Hoy en día ustedes encuentran programas de computador, software, todo lo que quieran para hacer este tipo de diseño. En esa época todo prácticamente lo hacíamos a mano, había algunos software, pero básicamente cuando uno está diseñando estas cuestiones tiene que considerar tres aspectos generales: la estabilidad externa de la estructura, la estabilidad interna y la estabilidad global. Cuando hablamos de la estabilidad interna, que es este que está aquí en la mitad, pues vamos a ver, necesitamos conocer las propiedades de los materiales, hay que hacer buenos ensayos de laboratorio, necesitamos conocer la estabilidad contra el rasgado, que es este que está aquí, que es que el muro, al moverse lateralmente, se desprenda de su confinamiento con el suelo. Tenemos también sobreesfuerzos de tensión que hagan partir las bandas de refuerzo, o unas fallas locales por volteo en la estructura masiva de ese relleno reforzado. Y la estabilidad externa, pues básicamente fue capacidad portante para estos casos, y la estabilidad del bloque como tal que se refuerza. Eso lo vamos a ver en detalle para que vean cómo simulamos eso. En ese entonces contábamos con esto, contábamos con una página, que es lo único que habla el profesor Sowers en su libro de introducción a la ingeniería de geotecnia, mecánica de suelos y fundaciones. Y lo único que él hace, pues él era una persona muy práctica, simplemente dice: vea, señores, esto tiene aquí unas banditas, esas banditas van a soportando una tensión, y esa tensión va soportando la presión lateral de la cara de cualquier muro. Y aquí determina dos formulitas claves para llegar aquí a una fórmula final que dice cuál es la longitud mínima de empotramiento de las bandas para que el relleno sea estable. Nosotros simplemente reproducimos pues este diseño que está aquí. Aquí lo vemos muy rápidamente. Aquí tenemos la cara vertical, aquí tenemos las bandas, que no van a ser unas banditas, sino un manto continuo, ¿no? Y la longitud mínima de empotramiento se asume una falla Rankine, y de ahí hacia atrás se coloca esa longitud mínima de empotramiento. Lo interesante de este análisis que hace aquí, y no me sorprende nunca el profesor Sauer, que era una persona muy, muy práctica, es que él llega a la conclusión que esta longitud mínima de empotramiento no depende de la localización de la banda, depende de las propiedades de tensión de la banda y la fricción que se desarrolla. Y aquí vemos esa longitud mínima es igual a la presión lateral, al coeficiente de presión lateral de tierra, a la altura de cada capa, a un factor de seguridad, que aquí es donde se especula. El factor de seguridad puede ser entre 2 o 5, dependiendo de lo que le quieran colocar, no es así, y a la tangente de phi, la tangente de la fricción que se desarrolla entre la banda y el suelo de confinamiento. Una vez teniendo esta información y conociendo las propiedades de resistencia del manto, se establece esta longitud y se hace el diseño del refuerzo para ese relleno. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvimos aquí? Los desafíos fueron muy interesantes, porque si ustedes ven aquí en planta, esta fue la cárcava del deslizamiento que teníamos que reconstruir con un relleno compactado y reforzado con geotextiles. Lo que pasa es que debido a la forma de la cárcava, el movimiento no iba a ser en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Ustedes ven aquí estas flechas son indicativas de cómo se podía mover ese relleno. Entonces, en esa época, los geotextiles resistentes eran geotextiles tejidos. Un geotextil tejido aquí a la derecha arriba pueden ver
funciona en dos dimensiones únicamente, en esta dimensión y en otra dimensión normal. Y nosotros íbamos a tener una situación diferente. Si ven esas flechas rojas, esas eran las otras posibilidades de movimiento del geotextil. Pero si el geotextil es tejido y se mueve en esta dirección, se debilita y no va a proporcionar la resistencia para el cual fue fabricado o diseñado. En esa época salió un geotextil especial que era no tejido, que podía funcionar en cualquier dimensión, pero que tenía las propiedades de deformación de un geotextil tejido. Y ese fue el que se escogió para el proyecto como tal, ¿no? En términos de propiedades materiales, pues tocó hacer una labor de ensayos de laboratorio de corte directo, como ven aquí ustedes en la izquierda, recebo geotextil, recebo solo. Aquí ven unos valores supremamente altos, ¿no es así? El material que utilizamos es el recebo característico de Bogotá, que clasifica como una grava arcillosa, un índice de plasticidad del 16%, e inclusive el pasa 200 del orden de 19, 20%. O sea, no es un material ideal. La gente a veces pregunta, ¿y por qué no utilizaron un material granular? Porque no hay. Y todos los que enseñamos geotecnia lo decimos. Nosotros tenemos que diseñar y trabajar con lo que la naturaleza nos da en nuestra zona de trabajo. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se hicieron estos análisis y fueron sorprendentes los resultados, porque el recebo nos dio ángulos de fricciones entre el 37 y 38 y recebos geotextil entre 43 y 34. O sea, valores altos. Y finalmente, pues, para el caso del recebo, adoptamos 35 grados y para el caso del recebo geotextil, 30 grados. Ustedes dicen, pero si esto es mucho más alto, inclusive que aquí. La práctica común es, traten de utilizar un ángulo de resistencia a la fricción en el contacto geotextil-recebo que sea inferior al del material como tal. O sea, el material como tal es el que determina qué resistencia se debe utilizar en ese contacto, en esa fricción. Y por esa razón utilizamos esto. Fueron suficientes para el diseño, como lo podemos ver ahora más adelante. En el caso del geotextil, pues no solamente utilizamos el geotextil no tejido que les informé ahora, sino también una geomalla, porque hubo una zona del relleno de 17 metros de altura que se necesitaba más resistencia. Entonces, el esfuerzo máximo a la tensión de los textiles, la curva es esta, de la geomalla es esta, y se estaban solicitando en condiciones generales este nivel de esfuerzo. De tal manera, pues, que al utilizar este nivel de esfuerzo y con estos parámetros de resistencia, de todas maneras se obtenía un factor de seguridad de 3.17, que no solamente era para garantizar la estabilidad, sino todos esos factores adicionales que de colocación, que el CRIP y todas esas cuestiones que hoy en día usted ven los diseños de rellenos mecánicamente estabilizados, que el factor de seguridad lo desglosan como 5 factores o más para poder determinar. Ahora, ¿cuál era la parte, una vez ya definido la estabilidad interna, cómo se modelaba la estabilidad de ese bloque cuando se construía? Bueno, eran unos bloques monolíticos. Imagínense algo como si fuera concreto. ¿Por qué decimos eso? Porque están perfectamente reforzados e internamente pues se controlan las deformaciones. Lo que teníamos que mirar es que esos bloques, en la medida que lo construyéramos, no se fueran a deslizar a través de este plano, porque aquí no hicimos ningún tratamiento fuera de limpiar y colocar y compactar adecuadamente el material. Entonces, basándonos en eso, se hicieron los análisis de estabilidad que ya se los voy a mostrar enseguida, pero tengan en cuenta que aquí en el patín, aquí abajo, ya estaban estos caissons construidos que sirvieron para controlar el posible deslizamiento de este bloque monolítico en tierra reforzada. Y aquí pues se ven los análisis que se hicieron y las hipótesis de comportamiento de estos bloques monolíticos en tierra reforzada.
analizamos tres condiciones: la estabilidad inicial, en donde vamos a tener el bloque reforzado y solamente la fuerza del caisson aquí horizontal, previniendo pues el deslizamiento. La segunda condición es una estabilidad intermedia, en donde tenemos el soporte de abajo también, este soporte número 1 del que está aquí, pero ya hay tráfico, o sea, se incrementa la fuerza actuante, manteniendo la misma fuerza resistente aquí por los caisson, y aquí he debido de dibujar la resistencia al corte pues, que ocurre a lo largo de esta falla. Me recuerdo pues la diapositiva que mostraron esta mañana de cómo Jaime ilustraba la resistencia al corte a los alumnos con esa diapositiva muy interesante que mostraron. Bueno, y aquí abajo entonces ya vemos, bueno, y la condición final es que vamos a tener tráfico, pero ya no solamente vamos a tener el efecto de los caissons, sino ya la estructura como tal, porque la edificación va subiendo y en la medida en que va subiendo, pues este elemento va a quedar confinado y no tiene para dónde coger. Y aquí abajo pues está en detalle los factores de seguridad, con la condición 1, solamente el patín aquí, el caisson, la condición 2, el caisson y el tráfico, y la condición 3, el tráfico, pero ya la edificación construida. Y ustedes pueden ver, lógicamente, hay dos superficies que analizamos. En una superficie, pues el promedio del factor de seguridad fue 2, y ya en operación final, casi que 3. Eso que significa que en el momento en que se construye ya el edificio, pues que van a tener factores de seguridad altos. Aquí ven dos bloques de análisis, porque hay una superficie A y hay una superficie B, dependiendo de la localización del bloque que se desliza. En esa época utilizábamos el programa de SARMA, programa que desarrolló el profesor Hoek, el de mecánica de rocas. Lo llevó en unos años antes para hacer unos análisis de estabilidad en el proyecto Guavio, y a todo el que estuviera por ahí le regaló una copia, y ese era un programa pues muy versátil en el sentido de que el programa le calculaba a uno el coeficiente sísmico para obtener un factor de seguridad de 1 en una condición de análisis de estabilidad de taludes. Aquí esa condición más crítica la obtuvimos con un coeficiente sísmico de 0.2, que es un coeficiente que se aproxima en esa zona para la ciudad de Bogotá. Pero recuerden, esto es un caso que la construcción duró básicamente mes y medio, en donde es supremamente conservador pensar pues, que pensar que esta situación que iba a ocurrir un sismo precisamente pues, en ese periodo tan corto de duración de la obra. Ya muy rápidamente, ya estamos cortos de tiempo, las etapas de construcción, ¿no es así? Aquí tenemos la supuesta pared de concreto. Hubo dos etapas de construcción, esta de aquí abajo, para generar una plataforma de trabajo, y posteriormente esta de aquí arriba, que es la que desde aquí abajo, si medimos, suma los 17 metros hasta llegar al nivel de la 72. Aquí estamos, pues, la condición inicial. Aquí vemos la cara de la iglesia. Este es el material de recebo. Aquí vemos el método de transporte de ese material de recebo para llevarlo abajo mediante canecas de 55 galones unidas. En este proyecto estuvimos, pues no solamente se hizo el diseño, sino que se hizo la supervisión, pues para asegurar de que las cosas se estaban haciendo bien. Van a notar el empleo de equipos pequeños de compactación, por eso se necesitaban trabajar con capas delgadas de compactación de 15 a 20 centímetros máximo, ya arriba de 30 centímetros, ¿no? Aquí ven equipos de compactación de diferentes épocas, pero todos con un factor común, equipos pequeños. Muy interesante este que está aquí, pero todos los equipos fueron pues, de ese estilo, equipos pequeños. Versatilidad en el método. Ustedes pueden ver aquí trabajando aquí en esta esquina contra la iglesia, ¿no es así? Estos rellenos con tierras reforzadas uno puede hacer juntas en todas partes, ¿no es así? Porque son bloques prácticamente monolíticos,
Aquí vemos allá en esta esquina inferior trabajando, a pesar de que aquí ya se estaba más arriba, se veía la edificación siendo construida, pues que era una parte positiva para la construcción de relleno, porque toda esta estructura evitaba pues de que el relleno se deslizara, aun cuando los factores de seguridad siempre fueron superiores a 1.5, ¿no? Aquí vemos otro aspecto en donde ven el equipo pequeño, ven la limpieza que se hacía a la superficie de falla, se removía el concreto neumático, no hay sistema de drenaje interno, pues simplemente un hot steel no tejido que se ponía, que se colocaba pues para facilitar cualquier drenaje temporal, porque esto, como lo van a ver, se va a dar cuenta más adelante, quedó completamente impermeabilizado. Esta foto me gusta mucho porque en este costado está la cara que da contra el edificio y una construcción ya más detallada en esta esquina contra la zona de falla. Ahí ven el talud perfectamente vertical que se obtiene con el relleno reforzado. Aquí vemos una formaleta de madera, simplemente para permitir la construcción vertical de relleno. Esta formaleta como tal pues no está soportando ningún tipo de presión lateral, porque la presión lateral del relleno es anulada con el efecto que tienen los refuerzos de los mantos de hot steel. Tan es así que, si ustedes notan aquí un detalle, el muro ya aquí puede tener un orden de más de 7 o 8 metros de altura, y aquí hay una columna del edificio. Este muro nunca, la cara externa del relleno reforzado nunca se apoyó en la columna, al no haber movimiento, ni tampoco se deformó. Aquí se quitó la formaleta esa de madera, y como pueden ver, pues obviamente se tiene una superficie semivertical, algo irregular por procesos constructivos que no afectan el comportamiento. Aquí lo que se está viendo es, si ustedes ven la figurita aquí del bloque, está trabajando la fuerza, le está trabajando esta columna del edificio y los caissons allá abajo y el tráfico. Ya vamos subiendo, vamos a concentrarnos aquí rápidamente en esta esquina, que es la esquina suroccidental, en donde la altura del muro fue 17 metros. Aquí cuando se utilizó la combinación de geomalla con geotextil, pero el geotextil solamente se colocó en la cara del muro para evitar pues de que el recebo se saliera por las rendijas de las ranuras de la geomalla, ¿no? Aquí vemos otro detalle, aquí se sigue subiendo, este fue el escarpe de la superficie de falla, y aquí vamos pues con el sistema pues que se hizo de drenaje aquí para todo el relleno. Ya vamos llegando arriba, esa es la etapa 2, la etapa 1. Aquí ya estamos prácticamente, para que vean, es una foto como desde el mismo sitio, como estaba y como se va llegando. Y todo este andamiaje aquí que ustedes están viendo, nosotros le llamábamos el muro psicológico del soporte, porque esto no está soportando nada. A pesar de eso, que lo sabíamos, varias veces insistimos, remuevan eso de ahí, y no nos dejaban. La gente tenía, pues, por obvias razones, miedo de que eso se viniera a caer, pero la realidad es que eso no iba a suceder. Aquí ven el entablado ese para poder hacer mantener la verticalidad. Hoy revisando esto dije, bueno, siempre estuvimos bien acompañados. Esto se parece a una cruz que tenemos aquí, ¿no? Aquí está la cárcava de concreto neumático, este material se iba removiendo, y aquí arriba pues está la calle 72. Este era el anclaje que se utilizaba para sostener estos tablones que permitían pues mantener la verticalidad del muro. Instrumentación, obviamente se hizo instrumentación, se colocaron platinas de asentamiento como esta que ustedes ven aquí, y unos mojones de referencia en el andén de la calle 72. Las platinas de asentamiento, el máximo asentamiento que se obtuvo en ese periodo de construcción, que fue como de mes y medio, fueron de 5 centímetros, que es algo así como 0.5% de la altura del relleno. Y aquí en los BM, pues del orden de 1 centímetro. O sea, en ningún momento hubo preocupación por algún movimiento pues, que estuviera implicando algún movimiento global del relleno.
aquí ya estamos casi coronando, la séptima está aquí, el nivel de rasante de la séptima está aquí. Se decidió colocar aquí un manto impermeable para que cualquier agua que infiltrara pues no fuera a saturar el relleno. Esto es una vista desde el edificio de enfrente hacia el norte, en donde se alcanza a ver la magnitud del relleno, ya casi coronando. Allá abajo está la plataforma y más abajo pues está la pata del relleno. Estas son diferentes fotos en donde se ilustran pues lo que llamaba yo el soporte psicológico, ¿no? Porque realmente pues esto desde el punto de vista de presiones laterales de tierra, si esas presiones laterales de tierra se desarrollaran, esto no da ningún tipo de soporte. Esta es la misma foto que vimos hace un rato, bien abajo, en donde se nota que no hay ese soporte y que no se ve ninguna deformación. Ustedes ven aquí esto plano, esto es un problema ahí de construcción, pero aquí no está viendo uno de ningún tipo de deformación. Lecciones aprendidas ya para terminar, pues ya asociadas al tema de diseño y construcción. La participación del grupo de geotecnia debe ser permanente y continua desde el principio y hasta el final en este tipo de proyectos y en prácticamente cualquier tipo de proyecto. Si las cosas están trabajando, no asuman que porque están trabajando no va a pasar nada. No hay que bajar la guardia, hay siempre que estar buscando las cosas factuales que nos permitan tomar decisiones oportunas y evitar pues de que ocurran desastres o fallas, ¿no? Cuando se trabaja en espacios limitados como se hizo aquí, hay que tener mucha paciencia y hay que trabajar con mucho cuidado para que las cosas se hagan apropiadamente. No hay que afanarse, hay que siempre hacer las cosas como es debido. Y no se olviden, no se dejen convencer. Cuando hay que hacer sondeos adicionales, hay que hacer esos sondeos adicionales, hay que interpretarlos para saber qué está pasando. Aquellos que están interesados de este proyecto, se hizo un artículo que se presentó en el Congreso, en la Conferencia Panamericana de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Geotecnia, la número 11, que se llevó a cabo por allá en el año 99 en Brasil. Nuestro ilustre doctor Manuel García fue nuestro líder de geotecnia en ese congreso y a él fue la persona pues que colaboró para la inclusión de este informe, de este proyecto en ese evento, en donde aquí está pues la primera página. Doy mis agradecimientos a mi amigo y socio de siempre, Luis Eduardo Escobar Botero, de CIC Consultores de Ingeniería y Cimentaciones Limitada. Si quieren copia rápida del artículo, la pueden encontrar en este link que les coloqué aquí abajo, en donde aparecen otros artículos más pues, que yo he elaborado a lo largo de los años. Finalmente, muchas gracias a aquellos que les gusta hacer comparaciones. A mí me gusta hacer mucho las comparaciones. Esto es lo que se ve hoy en esa esquina y esto era lo que se veía en el año 1938. Mirando hacia los cerros de Bogotá, probablemente el proyecto está localizado en esta esquinita. Por ahí pasaba un ferrocarril, miren, para aquellos que no sabían por el separador, y el norte está hacia acá. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto completo mi presentación.